Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy presentamos, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, la exposición Perspectivas Tatiana Bilbao Estudio. Los proyectos más representativos a lo largo de la carrera de Tatiana, quien a través de Tatiana Bilbao Estudio busca generar un diálogo entre la construcción, su entorno, el uso de los materiales y sus procesos, así como entre la funcionalidad y la estética. La exposición, curada por Gonzalo Ortega, en colaboración con Tatiana Bilbao, muestra las diferentes fases del proceso creativo a través del despliegue museográfico singular basado en la resistencia a los modelos expositivos más convencionales, entendiendo la arquitectura desde lo multicultural y lo multidisciplinario. La muestra permanecerá hasta el 20 de agosto de este año. Nos sentimos muy afortunados el día de hoy de poder presentar este proyecto curado por Gonzalo Ortega en colaboración con Tatiana, a quienes agradezco su presencia, y deseo agradecer también a Tatiana Bilbao Estudio, a Rogelio Sánchez, a los estudiantes que colaboraron en este proyecto por su valioso apoyo, así como a los equipos de trabajo del Museo Amparo por su dedicación en la realización de esta muestra. Gracias y bienvenidos. Muy bien. Hola. Hola. ¿Me escuchan bien, verdad? Pues bienvenidos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Quiero comenzar esta charla, porque pues de eso se trata, de que hoy conversemos, Tatiana y yo, para más o menos transmitirles pues todo el escenario, todo el contexto que llevó a esta exposición tan espectacular que están a punto de ver. Pero quiero comenzar agradeciéndote a ti, Tatiana, primero por haber manifestado en todo momento desde que te invitamos una apertura espectacular para trabajar con nosotros y construir esto. Quiero agradecer no solamente a ti, sino a todo tu equipo. Ha sido espectacular la colaboración con el estudio. Y pues inmediatamente después mi agradecimiento tiene que ser para Ramiro y para todo el equipo del Museo Amparo, Silvia, que desde un inicio estuvimos mano a mano construyendo esto que van ustedes a ver. Quiero más o menos comenzar con una idea muy básica que tuvimos al inicio del proyecto, y es cómo hacer una exposición de arquitectura adentro de un museo. Básicamente implica un problema muy básico, perdón, de redundancia, es meter un espacio dentro de otro espacio, ¿no? O sea, una noción de espacio dentro de un contenedor. Entonces, en ese sentido, pues implica una problemática muy compleja. Y eso, pues más o menos, teoría, entre comillas, le toca al curador, ¿no? Entrarle a ese tema con un museógrafo. Pero en el caso de una exposición de arquitectura, pues esto implicaba pues cederle el mando, cederle el rol a los expertos. Entonces, aquí el curador, en este caso yo, pues tuve más bien esta función como de mediar, ¿no? Mediar tanto en un sentido conceptual, obviamente, por la responsabilidad que implica para un museo llevar los contenidos, cualquiera que sea la plataforma desde la que partamos, llevárselos al público y hacérselos llegar de la manera más clara posible. Pues por el otro lado estaba la cuestión de solamente operar desde la institución, brindarle pues todo el apoyo, todo lo que correspondiera al ámbito de la museografía, de la curaduría, para que ellos pudieran hacer su trabajo. Entonces, en ese sentido, aquí no hay una medalla que se ponga a nadie, aquí la medalla se la lleva Tatiana y su equipo. Es muy claro, ¿no? O sea, el curador se tiene que adaptar a los diferentes escenarios. Yo soy curador de arte contemporáneo, entonces en ese sentido, pues ahí es donde está mi zona de conocimiento, donde me muevo cómodamente. No soy experto en arquitectura, pero creo que desde esta, ¿cómo podemos decirle? Como bajarle un poco esa hiperactividad curatorial que se vive actualmente en muchos espacios y brindarte esa posibilidad, Tatiana, es que logramos esto, ¿no? De otra manera no se hubiera podido hacer. Entonces, no sé si tú ¿quieres comenzar? Sí, no, pues muchas gracias, Gonzalo. Antes que nada, agradecerte a ti, sobre todo por la invitación y que tú fuiste el iniciador de este proyecto tan increíble, ¿no? Gracias. Desde la colaboración con Marco, como lo dijiste, ahora aquí en Amparo, ha sido un proceso increíblemente enriquecedor para la oficina.
Y bueno, yo también voy a empezar con los agradecimientos, como empezaste tú. Como dije antes que nada a Marco y a Amparo por haber sido una plataforma para lograr este proyecto tan interesante y tan enriquecedor para nosotros. Y bueno, que sería imposible y es además como totalmente ilógico pensar que solo soy yo la que lo hice, estoy yo aquí la cara, pero primero que nada a los socios del despacho, a Katia Bilbao y a Juan Pablo Benyure, después a Gabriela Álvarez, que ha sido la responsable es la responsable del área académica de investigación de la oficina y responsable de esta exposición, de este proyecto, Isaac, que ha hecho la producción de todas las, de casi muchas de las maquetas, y a las grandes colaboraciones, bueno, a todo el equipo de la oficina, pero si menciona a todos somos 54, todos y cada uno de ellos que han sido cómplices, partícipes, y no solo en la producción directa de esta oficina, sino obviamente en el día a día de todo lo que se produce en ella, ¿no? Y especialmente también a las grandes colaboraciones que hicimos, no solo para esta exposición, pero que obviamente los incluimos en esta exposición porque son colaboraciones que hacemos recurrentemente, a Rodolfo Díaz, el artista Rodolfo Díaz, al artista Irina Irazoque, que está también por aquí, y a otros muchos tantos que no puedo mencionar, pero que quisiéramos siempre que están presentes y que saben que están por ahí. Para nosotros era como muy, cuando me llamaste y dije, una exposición de nuestro trabajo en un museo, como dijiste, era como muy difícil pensar en cómo en un espacio mostramos cómo hacemos espacio, ¿no? Siempre para mí las exposiciones de arquitectura han tenido esta dificultad que la arquitectura se piensa, se reflexiona, se representa, se puede hablar de ella, se puede pensar en ella, pero no es arquitectura hasta que no se vive, ¿no? Hasta que no es ella. Entonces, ¿cómo mostrar en un museo, además con público muy diverso, nuestra arquitectura con objetos o con cosas que se pueden poner dentro de un espacio? Me causaba como mucho conflicto y entonces es por ello que decidimos hacer esta idea de pensar en cómo generar un diálogo con el espacio del museo a través de una propuesta que genera un diálogo con nuestras obras, ¿no? Entonces es generar un pabellón, por así decirlo, una experiencia dentro del museo que de alguna forma en cada espacio y en cada paso trae de alguna manera la ética con la que operamos, la forma en la que realizamos nuestros proyectos, la forma en la que los investigamos, en la que los pensamos y en la forma en la que los representamos, ¿no? Entonces, creo que la verdad al final del día, no solo siento que logramos de alguna forma generar esos mensajes, sino que también al hacer esta reflexión de cómo mostrarlo, generamos una gran reflexión sobre en dónde estamos y cuál es nuestro trabajo, ¿no? Y hacia dónde vamos. Y creo que por ello, tanto para la oficina internamente como para el equipo, para la consolidación del equipo y la conformación del equipo, pero también para el futuro, por eso creo que esta muestra sin duda va a marcar un antes y un después, ¿no? Porque es como muy enriquecedor el momento en el que te das cuenta lo que has hecho y dónde estás, y tienes además que echarle ganas para presentarlo ante el público y saberlo comunicar, ¿no? Claro. Recuerdo un poco para enmarcar, yo sé que no han visto, ahorita en un ratito van todos a entrar a las salas a ver, pero recuerdo que personajes que saben de arquitectura, gente muy valiosa y que tú aprecias mucho también su opinión, te dijeron, es que es un nuevo modelo, ¿no? Realmente como que este tipo de colaboración donde cada quien, todas las partes implicadas, entendió su área de aportación, por decirlo así, realmente lograste, o tú y tu equipo lograron, un híbrido, una cosa muy extraña. Y quisiera que nos hablaras un poco al respecto de cómo una exposición que se piensa de arquitectura para un museo, pero no para uno, para dos, ¿okay? Cuyos espacios arquitectónicos son radicalmente distintos, eso conllevó un reto, pues, al principio era como un acertijo, ¿no? Como una cosa muy complicada, y al final se convirtió en algo espectacular, ¿no? Que nos hables un poco por la parte de los módulos, cómo pensaste en esto, y cómo también, comentando un poco lo que decías de que la arquitectura se vive,
cómo no nada más de arquitectura es eso, no nada más es forma, no nada más es recorrido, sino también hay mucha información que debe acompañar, infografía, bocetos, que en una exposición convencional de arquitectura pues es típico, ¿no? El plano en la pared, la maqueta, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo compaginas tu visión filosófica de arquitectura y toda la información que acompaña eso con la parte modular y formal? Bueno, como dices, el pabellón, que en Marco era la sala de inicio, en esta es la tercera experiencia, decidimos generar este espacio que de alguna forma, como dije hace rato, toma los principios compositivos de varios de nuestros proyectos y los de alguna forma ejemplifica, conceptualizándonos en un pabellón que es modular. Lo hicimos modular porque tiene las cualidades de encontrar su lugar dentro de espacios muy distintos, ¿no? En el Museo Marco, la sala tenía una proporción muy, muy distinta, con unos espacios muy, muy amplios, muy grandes, y de alguna forma este pabellón tomaba su propio camino de acuerdo a las obras que estaba refiriendo, pero adaptándose o posicionándose en el espacio del pabellón, del museo, perdón, y a su vez generando un espacio distinto, ¿no? Entonces, aquí hace lo mismo, en una sala muy, muy distinta, con unas proporciones muy, muy distintas. Como es modular y pensamos este módulo de acuerdo a las proporciones que nos podían ayudar a generar la relación de escala y contra el contexto, se adapta a estos dos espacios de forma muy distinta, pero perfectamente, ¿no? Y creo que en el espacio lo van a ver, en el recorrido, ustedes van a entender que este pabellón de alguna forma genera particiones, momentos, visiones visuales, perspectivas y escalas que refieren a 8 proyectos que están en la pared dibujados con planos técnicos ahí expuestos para que entiendan a qué nos referimos, ¿no? En la exposición existe además también una biblioteca que está formada por una serie de libros que fueron donados por distintas personas e instituciones cercanos a nosotros, que de alguna forma les pedimos que hicieran una donación pensando en nuestro trabajo, en nuestra arquitectura, en lo que les inspira o simplemente en el libro que quisieran aportar a esta muestra, ¿no? Es una biblioteca que de alguna forma presenta nuestro contexto. Está representada como la biblioteca de nuestra oficina, que en algún momento son libros, también son materiales, también son maquetas de nuestros proyectos, son muestras, y en esa misma sala hay una película, ¿no? Un poco hablando del contexto de nuestro taller. Y en realidad creo que todo el discurso de la exposición, ¿no?, tiene un punto central, o un pivote, que es el área de la sala de habitar. Para la oficina siempre ha sido un tema central, y creo que bueno, es un tema central evidente de la arquitectura, ¿no?, el tema de habitar tanto el espacio público como el privado. En esa sala nos centramos en el espacio público, en el espacio privado, en el espacio doméstico, cómo el ser humano, desde cómo el ser humano lo habita hasta cómo nosotros reflexionamos sobre él y cómo nosotros diseñamos. Es una sala en donde obviamente resumir 15 años de trabajo y de investigación que es sobre el tema y tantos proyectos que hemos hecho en ello, pues es muy difícil, ¿no? Pero lo que hicimos fue generar un collage espacial que de alguna forma representa partes de estos proyectos como acercamientos a esos espacios domésticos, y hicimos un pin-up, una presentación de ciertos documentos, recortes, referencias, pedazos de maqueta, collage, que han sido parte de este proceso entre los 15 años. Es una pequeña muestra, pero bueno, no se puede poner todo. Y creo que al final nos acercamos a mostrarles cómo representamos nuestros proyectos, ¿no? Cómo estamos generando una búsqueda que no nada más el proyecto sea lo que es y se muestre, sino que la representación sea el proyecto en sí. Siempre lo hemos hecho a lo largo de la carrera. En todo momento hacemos como... nuestra arquitectura viene de una idea, ¿no? Una idea que de alguna forma en nuestro pensar
como ataca la problemática, ¿no? O la resume, y es lo que queremos nosotros hacer que el proyecto logre. En ese momento desarrollamos una propuesta conceptual y luego hacemos una maqueta. O sea, ya que tenemos el proyecto conceptual, hacemos una maqueta muy conceptual, y si somos capaces de reducir esa idea y se transmite en la maqueta, en lo material, seguimos. Y si no, nos regresamos, ¿no? Creemos que ese es un momento de prueba importante, y a lo largo de la muestra se muestran varias de estas maquetas, ¿no? Entonces, la maqueta en sí se vuelve un elemento de prueba. Más allá de eso, estamos siempre pensando en cómo, además, nuestras imágenes pasan a ser no solo pruebas, sino representaciones de esas ideas, ¿no? No nada más presentaciones directas. Por ejemplo, aquí hay una, ¿no? Como la representación de una imagen conceptual, de un collage, de un collage físico, de un collage digital, o de hasta una maqueta tridimensional en forma de collage, nos puede ayudar a transmitir la idea de forma indirecta, de tal manera que podamos iniciar un diálogo con el otro, con la persona que lo recibe, con la persona que lo ve, con la persona que lo está analizando, ¿no? Siempre hemos tratado de pensar que eso además enriquece nuestro proceso de diseño, ¿no? Entonces se vuelve también esta parte del proyecto de representación, porque obviamente es un proyecto para pensar cómo representamos nuestro proyecto, pero a la hora de pensar eso se vuelve también la representación del proyecto y el proyecto en sí, ¿no? Claro. Bueno, esto me lleva a otra pregunta que me parece fundamental. En este ejercicio que haces de creatividad y de diseño, y que se debe comprobar en la respuesta de los materiales, cómo se van a comportar, cómo dialogas, digamos, con esas maquetas, pues estás evidentemente respondiendo a una cuestión de la poética del espacio, pero no nada más es eso, es funcionalidad, es el recorrido, los flujos, y sobre todo un aspecto esencial que es cómo se integra ese edificio en determinado contexto, la mayoría de las veces urbano, ¿no? Y te lo pregunto porque pues en la exposición pareciera, digo, si se vale esta analogía, es como si estuviéramos en una especie de hacer como un zoom in o zoom back, ¿no? De repente podemos toparnos con esa ciudad posible, ¿no? Llena de edificios, que es una ciudad utópica con edificios del estudio de Tatiana Bilbao, y de repente nos vamos a los detalles más concretos, como cómo se puede pulir un perfil en cemento X, ¿no? Entonces, son todas esas consideraciones las que entran en juego, no nada más es un modelo formal, sino que hay una serie de compromisos hacia muchos niveles, ¿no? Sin duda, o sea, es muy complejo, obviamente, poder resumir todo lo que hacemos y las operaciones que hacemos tanto en un libro como en un espacio, ¿no? Por eso a mí siempre me ha parecido difícil cómo entrarle a hacer una exposición, un libro. Y esta es la primera que hacemos como tan extensa, y este es el primer libro también que acompaña tan extensamente, ¿no? Porque creo que, y finalmente lo encontramos, el pensar en transmitir como la ética detrás, o los valores, las estrategias que se usan, era lo que yo pensé que era fundamental, ¿no? Y ya obviamente dejando entrever estos detalles de cómo además eso ya se traduce a espacio, cómo ya se traduce a la definición final. Claro que es importante porque además en nuestro proceso de diseño es parte integral del mismo, ¿no? O sea, nosotros siempre pensamos la arquitectura como un todo, ¿no? No es, bueno, vamos definiendo y ahora ya vamos a definir lo de afuera y lo de más afuera y la pintura, y no, ¿no? O sea, la arquitectura viene definida desde el momento que se inicia, ¿no? Y la materialidad, la definición estética, espacial, final del proyecto es la misma que es la estructural, la esencial, ¿no? Del Claro. mismo. Entonces, pues es complejo, pero sí tratamos de generar esa dialéctica. Y como tú nos invitaste a hacer una retrospectiva de nuestro trabajo, entendimos que de alguna forma sí teníamos que, hablar de eso, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Sobre todo, hacia dónde vamos era toda la muestra. De dónde venimos viene... No, creo que no lo hice bien, perdónenme. Hacia dónde vamos, de dónde venimos, decidimos generar
este dibujo, que es el primero, en donde es una ciudad y insertar en esta ciudad imaginaria nuestros proyectos, 67 de los 100 y no sé cuántos que hemos hecho en la oficina, construidos o sin construir. Y de alguna forma no los queríamos mostrar sueltos, de alguna forma no queríamos generar nada más una lista, de alguna forma nada más queríamos poner proyectos sueltos, porque nuestros proyectos sí están muy arraigados al contexto, al entorno, al lugar donde son, a la sociedad donde pertenecen y a la estructura de todos sentidos y ámbitos en ese lugar, ¿no? Pues hablando un poco de eso, me parece un aspecto digno de resaltar de tu arquitectura el tema de los materiales, ¿no? Y que tiene que ver con una visión también de sostenibilidad, ¿no? Que si vas a trabajar en determinado contexto donde pues ahí probablemente la industria no produce acero, no produce otros materiales, como más industriales, cómo el estudio ha respondido y ha trabajado, por ejemplo, con tierra compactada. Eso pues da como una visión que estás como en sintonía con este momento de gran cuestionamiento global con el tema de la sostenibilidad, pero es que tu visión de la sostenibilidad va más allá, ¿no? Recuerdo en una de nuestras primeras conversaciones que tú me dijiste que pues a veces los edificios que se suponen como sostenibles, por más que hayan sido construidos con bambú en una zona donde crece el bambú, o hayan sido construidos con ladrillos, porque ahí es lo que se fabrica, cuando esos edificios necesitan un mantenimiento muy fuerte, pues dejan de ser sostenibles, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas esas decisiones también en ese momento de concebir un edificio para que realmente sea sostenible? ¿Y cuál es esa singularidad en tu visión de la sostenibilidad? Pues es que para mí, de entrada, creo que esta tendencia de calificar la arquitectura de cierta forma como sustentable o ¿no? responsable, lo que sea, yo creo que es equivocado, ¿no? Yo creo que la palabra arquitectura ya tiene todos esos calificativos adentro y si no los tiene, algo está mal. Porque yo creo que la arquitectura tiene que plantearse como el resultado de un análisis profundo y que responda a las necesidades específicas del lugar. Necesidades específicas del lugar ambientalmente, socialmente, económicamente, políticamente, culturalmente, ¿no? Porque si una de esas falla, el edificio puede tener todos los calificativos sustentables, por ejemplo, ¿no? Que hoy les ponen, y ser LEED. Pero si no responde a la sociedad que está ahí, se va a volver un elefante blanco. ¿Y de qué sirve? Que el edificio no impacte ambientalmente, que el edificio recupere su propia energía, que le produzca su propia energía, que sea net zero, ¿no? ¿De qué sirve si el edificio no se puede usar o no funciona para la sociedad a la que está dirigida? Entonces, a mí me parece como muy difícil separar esos elementos, porque yo considero que la definición de arquitectura los tiene embebidos, ¿no? Y esa es como la forma en la que tratamos de operar. Claro. Recuerdo que eso tenía que ver tanto por esa funcionabilidad o entender que hay que disminuir ese gasto excesivo, tanto humano como de recursos, como de todo tipo, en la parte del mantenimiento. También tiene que ver con la toma de decisiones en la ubicación de ese edificio en una ciudad, ¿no? Bueno, y cómo se inserta y qué se inserta, ¿no? O sea, cuál es la relación que este edificio va a tener con esa sociedad, ¿no? Y va a funcionar, va a generar un efecto positivo o no, ¿no? Claro. O simplemente ningún efecto. Y ayúdanos aquí otra vez a recordar, digo, estoy trayendo aquí a cuento de las cosas que hablamos ya en el pasado, pero esta idea que también, a mí por lo menos, que yo no soy ni teórico de arquitectura ni nada, pero me pareció súper interesante el tema de que normalmente se concibe a las ciudades, ya hablando de cómo se insertan los edificios en las ciudades y de la sostenibilidad, normalmente se entiende a las ciudades pues como estos monstruos de catástrofe ambiental, ¿no? Donde crece todo de manera desordenada. Y una vez me dijiste algo que me pareció súper bonito, que era la idea de que las ciudades son realmente el futuro de la sostenibilidad, porque ahí se concentra toda la cuestión de los servicios, ¿no? Sin duda, yo creo que las ciudades son el punto de encuentro de la gente y son lo que generan la sociedad y la comunidad. No creo que, no creo que yo pueda decir si es lo mejor o lo peor para el futuro del mundo, pero es una cuestión que es un hecho que está pasando, ¿no? La concentración de la población en las urbes, bueno, yo no sé las estadísticas, pero dicen que va a ser 2/3 partes de la población en muy poco tiempo van a estar viviendo en las urbes, en las grandes urbes, ¿no? Y sin duda alguna,
es que la ciudad ofrece muchos de las necesidades que tenemos como ser humano, ¿no? Ofrece trabajo, ofrece salud, ofrece educación, ofrece comunidad, ofrece sociedad, ofrece cohesión, y eso obviamente es benéfico para el desarrollo de la vida, ¿no? No digo que el mundo rural no sea igualmente importante, sino que la verdad es que el atractivo de las ciudades es muy fuerte para la gente y por eso es que se están densificando. Y en ese sentido, en el estudio también estamos generando como de alguna forma algún pensamiento en ese camino, y hay una de las salas que muestra de manera muy, a lo mejor simplista, esa idea de entender cómo podríamos incluso adquirir esa densidad en las ciudades de manera que podamos acomodar a más población y más diversa, que es lo que hay, ¿no? Y en ese sentido creo que hoy en día la tipología vertical no ofrece eso, ¿no? La tipología del rascacielos no acepta esa diversidad que existe en la ciudad, ¿no? Para mí los rascacielos son un poco unos suburbios que se implantan en el centro de la ciudad, porque la ciudad se acaba y empieza en el lobby. De ahí una cápsula te lleva hacia un mundo totalmente aislado de la ciudad, ¿no? Vistas muy bonitas, crees que estás ahí en medio porque las ves, pero en realidad no estás ahí, ¿no? No estás en el conflicto diario de la ciudad, no hueles en la panadería, no te encontraste al amigo, no viste el que vende los periódicos y la noticia del día, ¿no? No hay nada de esa riqueza en ese mundo. Y sin embargo hay horas y horas y horas que la gente pasa en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo poder? Sin duda creo que hay que irnos para arriba, porque no nos podemos ir más para afuera en las ciudades, cómo poder adquirir esa riqueza dentro del mundo vertical. Entonces hicimos una propuesta que primero la hicimos en un estudio académico en la Universidad de Columbia, y después hicimos una primera iteración en la Bienal de Chicago, y luego ahora una segunda en Marco, y ahora yo digo una tercera porque esta también es distinta, ¿no? Y es de cómo poder admitir en esa verticalidad distintos actores, ¿no? Entonces hicimos de manera muy sencilla una respuesta muy conceptualmente directa, que es generar una estructura en donde invitamos a distintas personas a que hicieran cada una un espacio como si fuera cada una parte de esa torre vertical. Claro. Pues esto pienso yo que es una noción emancipada de sostenibilidad, porque normalmente se entiende la sostenibilidad como operación y mantenimiento, pero aquí tú estás hablando de una sostenibilidad social, ¿no? Colectiva, del valor de poder recorrer tu espacio vital, tu comunidad y oler el pan, ¿no? Poder ir a hablar con alguien para que te repare algo. Entonces, si no se invita a la gente, si estos espacios no invitan a la gente a ese tipo de colectividad, pues vivimos en cápsulas, ¿no? Así, totalmente herméticas, como tú ya comentabas. Y esto pues me lleva a la idea de la reclusión y de apertura, a otra cosa que comentamos, un valor muy destacable también de tu visión, y es la idea del purismo en la forma, ¿no? Yo en la entrevista de ese libro que trabajamos en colaboración con Arquín y con Miquel Adrià, que no sé si vienen hoy con nosotros, también está espectacular porque ahí se habla más de este tema, comentamos esa idea de, yo te hice una pregunta, bueno, ¿qué pasaría si en 30, 50 años alguien quiere recuperar un edificio de Tatiana Bilbao? Que ya no estemos ni tú, ni yo, ni nadie de los involucrados, y que está ahí un edificio histórico, ¿no? Emblemático, un landmark de la ciudad, pero que haya sido tomado de alguna forma por el día a día y las personas que lo han ido adaptando a su singularidad. No voy a decir lo que me respondiste, mejor dinos de tú. ¿Qué pasaría? ¿Qué opinarías? Pues que debería de tomar su curso, ¿no? Yo creo que para mí lo peor que le podrían hacer a ese edificio era dejarlo como nosotros lo entregamos, por así decirlo. Porque yo creo que la arquitectura necesita de esa interacción, ¿no? Yo creo que el paso de la gente ante el edificio es muy importante, es muy valioso. El paso de la historia, del tiempo, del momento, de las inclemencias y las no inclemencias del clima, son muy importantes para realmente que el edificio pueda adquirir ese momento y volverse a mostrar en ese presente, ¿no? Entonces, para mí, lo mejor que le podría pasar a un edificio mío es que se fuera
adecuando a esas necesidades y siempre fuera funcional en su momento y siempre fuera presente, ¿no? Entonces, para eso solo podría hacerse con eso, con el adquirir las visiones de otros, con la intervención del tiempo, la intervención de la gente, la intervención del lugar, ¿no? Porque eso implica que está vivo, ¿no? O sea, no se Exactamente. va de una forma así. Totalmente. Y pues evidentemente también valdría la pena en ese caso recuperar las diferentes etapas, porque seguramente no es lo mismo a los 10, 20, 30, 100 años. De alguna manera poder documentar esa vitalidad del edificio es como muy importante, ¿no? Sin duda, porque de alguna forma algo que a mí me gustaría pensar, que es una búsqueda presente en nuestro trabajo, es cómo podemos hacer arquitectura que se vuelva una plataforma, para que los demás puedan desarrollar ahí su vida. Es un tema que ha sido como siempre algo que está en mi cabeza, el cómo hacer arquitectura no para otro, sino siendo el otro. Es imposible. Entonces, ¿cómo, al ser imposible eso, entonces pensar en que nada más sea una plataforma para que el otro venga y genere su vida como él o esos o ellos lo decidan y prefieran, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es una búsqueda muy difícil, no estamos ahí, pero yo creo que ese es a donde vamos. Claro. Yo creo que más o menos tenemos que ir perfilando hacia el cierre y no quiero dejar pasar una cosa muy importante que tiene que ver con esa vida de los edificios y los problemas que deben enfrentar estos edificios, problemas que evidentemente todos quisiéramos evitar y que tú viviste en carne propia, ¿no? Entonces, eso también forma parte de los edificios y me estoy refiriendo a los terribles acontecimientos del mes de septiembre pasado, donde pues, el sismo afectó a muchísimas comunidades, también en este estado hubo mucha gente muy afectada. ¿Y cómo eso impactó? Siga en esta misma vena de lo que estamos comentando, de la vida de los edificios. Sí, sismo del 7 de septiembre, sismo el 19 de septiembre y exposición en Marco el 11 de noviembre, teniendo que empezar a montar por ahí del 25 de septiembre. Evidentemente, en el minuto que pasa el sismo, nuestra oficina se ve afectada, pero no solo eso, pues como sabes, después del 19 de septiembre, el resultado es que el 33% del territorio está afectado, 600,000 construcciones están afectadas y el impacto de la arquitectura pues es altísimo, ¿no? Entonces para nosotros era como muy difícil pensar que íbamos a poder empezar a montar una exposición bonita de nuestros trabajos lindos, ¿no? Entonces fue muy difícil acomodar eso obviamente en nuestra cabeza, en nuestra agenda, porque nos empezamos a poner ahora sí que los guantes para trabajar. Y sin embargo desarrollamos una plataforma que se llama Reconstruir MX, donde en un inicio éramos 400 arquitectos, una plataforma civil para poder generar ayuda, procesos de ayuda a la reconstrucción del país. Cuando generamos la plataforma, recuperamos nuestra oficina que se vio afectada, las aguas tomaron su curso y decidimos, bueno, pues sí, la vida continúa, pero hoy continúa distinta, ¿no? Porque tiene este impacto. Por un lado, decidimos incluir en la muestra una parte de un muro de nuestra oficina que se vio afectado para decir, está ahí, y eso es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué estamos haciendo? Generamos este grupo que tuvo como muchísimo interés en generar de entrada una postura crítica ante la reconstrucción y después generar acciones directas, ¿no? Se hicieron muchas brigadas que están actuando en distintas poblaciones y nosotros decidimos tomar como 3 caminos. El primero es en San Simón el Alto, en el Estado de México, en donde estamos ayudando junto con la Universidad Iberoamericana y la Fundación Comunidad a reconstruir esa población de manera integral. Después con otra Fundación Esperanza en San Mateo del Mar, en donde ahorita estamos entrando para poder recuperar al menos 40 casas y una clínica, un mercado, y poder generar infraestructura también para esta población en Oaxaca. Y estamos participando con otro equipo que está liderando una brigada en Ocuilan de Reconstruir MX, generando proyectos de vivienda específicos, ¿no? En realidad, creo que
falta muchísimo por hacer y la verdad los arquitectos podríamos tomar una postura ante ello, ¿no? Hay comunidades hoy en día todavía en donde no ha llegado ayuda. Hay lugares aquí en Puebla que visitamos hace poco en donde parece que el sismo pasó ayer, literal. Y creo que si aquí hay muchos arquitectos, es el momento, ¿no? O sea, el sismo no ha pasado. A la gente ya se le olvidó, o sea, la gente que no lo está viviendo ya se le olvidó. A los políticos definitivamente ya se les olvidó, están en campaña y el sismo ya. Y no es cierto, ¿no? El sismo está ahí y no solo está ahí para recuperar el pasado, sino está ahí para ver cómo vemos el futuro de esto, ¿no? Claro. Pues no me sorprende, definitivamente. Después de conocer toda tu postura hacia la problemática de construir un espacio, que hayas reaccionado de esta forma, me parece también un muy buen foro aquí para que todos reflexionemos sobre ese destino. Pero no es primera vez que tú estás enfocada en la parte social. Esto también sería un error pensarlo. No es nada más que hayas estado trabajando con grandes proyectos internacionalmente y hasta el sismo giraste la mirada hacia allá. Tienes proyectos anteriores muy importantes como la casa modular, ¿no? Que es como muy asequible para la mayoría de la gente. Entonces ese compromiso ha estado desde el inicio, ¿no? Yo creo que la arquitectura es vital en nuestra vida, ¿no? Si pensamos que la necesidad número uno del ser humano es la salud, ¿no? Y todo lo que conlleva ello. La segunda necesidad es el refugio, y estamos ahí los arquitectos. Sin embargo, la arquitectura no es relevante en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? O sea, dicen por ahí, yo no sé esas estadísticas, pero que solo el 2% de las construcciones del mundo están diseñadas por un arquitecto. ¿Por qué? Yo siento porque no hemos logrado generar esa plataforma que conecte a que la arquitectura se vuelva simplemente una ayuda, ¿no? a las personas para generar ese refugio que tanta necesidad tienen, ¿no? Y es imposible, pero a mí sí me gustaría pensar que la arquitectura tiene ese poder y puede hacerlo. Claro. Y esa es la búsqueda que hacemos todos los días. Claro. Todas las personas, y todas por igual. Pues bueno, yo creo que es un buen momento para, no sé si quieres tú dar alguna especie de cierre, comentar algo que no hayamos... No, yo creo que... abarcamos un espectro grande ahorita, yo creo que todo está en la exposición y lo que no, nos podemos platicar ahí, ¿no? Sí. Nada más yo quería como hacer un último agradecimiento que se me olvidó, que es a mi esposo, Sandro Landucci, que está aquí, y a mi familia, a mis hijas, a mis padres que también están aquí. Muchísimas gracias por todo su apoyo, porque no solo tengo un gran equipo en la oficina que me hace que eso pueda, sino tengo un apoyo increíble en la casa, Claudio, Federica y Luisa, que han hecho que yo pueda estar aquí. Muchas gracias. Bueno, después de esta oportunidad espectacular, yo me siento muy honrado de poder de hacer la segunda o tercera vez que hablamos en público, pues permitirle a la gente que haga preguntas sobre los temas que abarcamos. Creo que más o menos hicimos el recorrido de la exposición y de toda tu postura en torno a la arquitectura, pero si quedara alguna duda, comentario, ahorita es el momento. Aquí está Tatiana y pues adelante. ¿Quién se anima a hacer una primera? A ver, manita levantada por acá. Sí. Sí, está bien, sí suena. Sí, bueno, sí, primero que nada, felicitación por su brillante exposición, la maestra Tatiana y el maestro Gonzalo. Solamente un poquito cuando referías a los rascacielos, ¿será necesario rediseñar o reconstruir una nueva visión de la arquitectura cuando las grandes metrópolis occidentales del siglo XX, o incluso desde finales del siglo XIX hasta la fecha, creen que por la idea del progreso, del gigantismo industrial o de la soberbia del desarrollo capitalista, creen que entre más altos sean los edificios, eso garantiza un mejor establishment, es el orgullo de las ciudades? ¿Será necesario redimensionar estos gigantescos rascacielos, que es una visión, tiene que seguir siendo una visión vertical y lineal del mundo,
por una, lo comentabas en tu propia exposición, por una quizás no abandonar ese modelo, o si es necesario abandonar ese modelo, también del hacinamiento que representan hacinamiento social que representan las ciudades, para incluso poniendo como muestra un botón, el caso de los sismos, si sea necesario seguir construyendo ciudades con edificios gigantescos o altísimos, o bien abandonar ese modelo para transitar una visión más horizontal, de un crecimiento más, una redistribución arquitectónica y de alguna manera abandonar esos grandes rascacielos, pero que en realidad no representan más que el orgullo pues quizás de quien los construye o más bien de quien se apropia y quien se beneficia de esas construcciones, pero que socialmente pues no representan nada. Yo creo que lo que hay que repensar más allá es tanto cómo son y qué representan, ¿no? Porque sin duda alguna yo creo que evidentemente el modelo horizontal sería precioso, pero si no fuéramos 7,000 billones de personas en el planeta, pues podríamos lograrlo, ¿no? Definitivamente el modelo horizontal en las ciudades ha generado esta expansión que no es sustentable y tampoco es vivible, ¿no? No es el mundo ideal pasarse 3 horas en un transporte para llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay que entender cómo poder, ese es mi punto de vista, cómo poder entender los beneficios que nos puede otorgar vivir en un mundo vertical, sin perder la cualidad social de la ciudad. Eso es lo que está planteando esta reflexión que mostramos aquí, de cómo permitir que la estructura vertical nos ayude para poder acomodar a más gentes en un mismo espacio, ¿no? Otorgarles en ese sentido mejor calidad de vida, pero cómo podemos transformarlos a que esos adquieran la diversidad de la ciudad, ¿no? Cómo podemos que en vez de que esas sean estructuras de poder, sean estructuras sociales que permiten que todos podamos tener mejores oportunidades dentro de la ciudad. Y creo que ese es el punto, ¿no? No cuestionar la parte vertical, porque si no, ¿dónde nos metemos? Sino cuestionar qué representan y cómo se producen, ¿no? Muy bien. ¿Acá otra pregunta? Hola. Bueno, ahorita hablando de las estructuras verticales y de hacer como una sociedad más vertical, ¿qué es lo que piensas sobre el transporte? Porque pues mientras más denso, más tráfico y más complicado es llegar a los lugares que tienes que llegar. Y también quisiera saber si tienes como alguna propuesta o alguna solución para, no sé, el tráfico, por ejemplo, de la Ciudad de México hoy en día que vivimos. Definitivamente lo que tiene que pasar en el transporte tiene que volverse público y colectivo, no hay más. O sea, las ciudades, obviamente el coche se ha vuelto un problema y la visión de todas las ciudades es que yo diría que debería de ser, es poder entender cómo ofrecer más conectividad a la mayor cantidad posible de gente, y eso solo se puede hacer a través de las redes de transporte público colectivo, ¿no? Y creo que en la Ciudad de México hemos perdido esa oportunidad por muchos años, en donde muchos años se ha invertido mucho más dinero en las carreteras, en los segundos pisos, que en el transporte público, ¿no? Y creo que se vuelve para mí muy difícil pensar que podemos pensar en una ciudad futuro si no se piensa en cómo generar una solución de transporte pública y colectiva. Hola Tatiana, buenas tardes. Antes que nada te felicito enormemente porque conozco tu trabajo y me parece que es una cosa excepcional. Yo quisiera preguntarte, tú como mujer, ¿cómo te sientes dentro de este medio arquitectónico que casi siempre han sido los hombres quienes han sido la conquista de la arquitectura a través de los años? Y bueno, tú, ¿cuál es tu visión como mujer dentro de este medio y cómo has logrado este desarrollo tan importante como tal?
Gracias. Pues sí, es una pregunta muy interesante. Para mí estoy en un momento y en una posición como que al principio me parecía difícil, porque yo nunca pensaba y operaba que yo tenía que ser distinta por mi género, ¿no? Para mí me educaron una cuestión en un medio muy igualitario, en donde para mí nunca fue una pregunta, ¿no? Yo empecé a trabajar y empecé a operar como arquitecta persona, ¿no? No a partir de un género. Y cuando empecé a tener como un poco más de reconocimiento y me invitaron a empezar a dar conferencias y así, las primeras preguntas siempre eran esas, y a mí no me gustaba hablar del tema, la verdad, porque yo decía, bueno, si yo hablo de género, pues estoy de entrada haciendo una distinción ante ello, ¿no? Y yo pues soy arquitecto, o sea, soy persona y da igual si soy hombre o mujer. Sin embargo, un día un amigo mío, un querido amigo Derek Delecamp, otro arquitecto colega de mi misma generación, me dijo, mira, Tatiana, entiendo perfecto que a ti te genera un conflicto muy grande hablar sobre el tema, pero tienes que hablarlo porque sí, definitivamente, ponte a ver adelante de ti quién, y atrás de ti vienen muchos, tienes que hablar y tienes que hacerlo evidente, ¿no? Creo que a mí me tocó vivir ese momento en donde las mujeres y por suerte en el lugar donde yo estoy y en el mundo donde yo vivo, porque sé que incluso hoy no hay esas igualdades, a mí me tocó vivir en un lugar que sí, a mi alrededor hay una plataforma de igualdad en donde hace posible que yo pueda operar sin ninguna distinción, casi, ahora les cuento cuál, pero creo que sí soy de las primeras, ¿no? Y es claro porque tanto de mi generación como de mi generación para abajo, pues hay muchísimas mujeres arquitectas, sobre todo aquí en México, operando en igualdad de condiciones, ¿no? Creo que el tema es importante porque sí somos esta generación que nos toca dar a entender ante el mundo que como mujer sí se puede hacer las cosas y actuando como mujer, ¿no? Creo que la generación arriba de mí son mujeres que tuvieron que convertirse casi en hombres, desde la forma de vestir, al no tener familia, ¿no? Para poder operar en el mismo lugar que los hombres. En mi generación ya tenemos la fortuna, y otra vez vuelvo a recalcar en mi posición, en el lugar donde estoy, en la Ciudad de México, porque no en todos lados pasa, que podemos operar como mujer e incluso hacer lo mismo, ¿no? El mismo trabajo. Y creo que hoy me doy cuenta que sí hace falta hablar de ello, porque creo que uno de los principales tabús es que la propia mujer cree que no va a poder hacerlo, ¿no? Yo no lo tuve y por eso nunca para mí fue una limitante, ni fue una condicionante, ni nada. Ahora, claro que en el camino me he encontrado con situaciones en donde, por ejemplo, que no me gustan, me benefician por ser mujer. O sea, yo estoy viviendo una generación en donde es mejor ser mujer casi. Mis amigos y colegas hombres me dicen, ay, Tatiana, pues sí, pero es que a ti te invitaron, ¿no? Porque pues ahora con esa idea de balance de género y de que tiene que haber mujeres en todos lados, pues hay una exposición y dicen, tenemos que tener una mujer, Tatiana. Hay un concurso, no, pues es que tenemos que tener una mujer entre los concursantes, Tatiana. No es que tenemos que, ¿no?, presentar un libro y tiene que haber diversidad, Tatiana, ¿no? Entonces, eso presenta oportunidades que no necesariamente son las buenas, porque si te escogen por ser mujer y no por tu trabajo, algo no está tan bien. Pero entiendo que eso es lo que tiene que pasar y es lo que nosotros tenemos que vivir en esta generación para que después ya no sea un tema. Y ojalá, como dijo González Iñárritu en los Óscares, él lo dijo a cuestión de raza, yo lo digo en cuestión de género, ojalá sea en un futuro ni siquiera se hable de si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Pero para eso tenemos que pasar aquí. Sí. Bueno. Bueno, Acá. Una última pregunta, esta, y ya para poder... Yo tengo un cuestionamiento importante porque a raíz de los temblores y todo salen a relucir demasiadas cosas. Ya lo tuvimos en el terremoto, aquel en México, y ha salido muchas cosas a flote. O sea, ya ahora cualquier persona construye. Desgraciadamente hay una cosa que yo le llamo los firmones, que hay arquitectos, ingenieros, que regalan la firma o la venden
y construye otra gente que no tiene que ver nada con esto. Yo supe de muchas cosas e investigué de lo que salió cuando el terremoto de México. Entonces, creo que eso es lo que debemos de atacar ahora, ¿verdad? Que no invadan nuestro territorio como constructores, como arquitectos, porque no se vale. Digo, los médicos, pues no hay quien los reemplace, ¿verdad? Y menos los especialistas. Esta es una cuestión que quisiera que me dieras algún punto de vista con eso. Y otro es, tocaste muy levemente la cuestión urbana, que así le llamaba un autor, la cuestión urbana. Sí, tenemos ejemplos también por el mismo rango, de que hacen fraccionamientos nuevos, desarrollos excepcionales, entre comillas autosuficientes, pero no lo son. Tenemos aquí un problema grave que creo que la gente no lo visualiza y la gente se sigue yendo a vivir ahí, un desarrollo como Lomas de Angelópolis, ¿sí? Es un problema que yo lo veo al futuro y que ahí va a haber un problema gravísimo con el agua, que es otro problema inmenso para nosotros, ¿verdad? Entonces, en la cuestión urbana, ¿qué piensas? ¿Qué ideas tienes tú? Porque veo que en tu despacho parece ser que no han tocado algo sobre urbanización o algo, digamos, que salga de los cánones que hay hasta ahora. Yo creo que, bueno, de entrada pienso que la arquitectura no tiene las soluciones al mundo, ojalá, ojalá las tuviéramos, pero no las tiene. Pero sin duda creo que como sociedad civil sí podríamos tener muchas soluciones. Yo creo que si no tenemos un gobierno que pueda realmente limitar todas esas problemáticas de construcciones ilegales, de corrupción, de firmones, como dice usted, deberíamos de ser nosotros los que cambiáramos el gobierno lo ponemos nosotros. Yo creo que hemos sido una sociedad que no hemos sido lo suficientemente crítica y lo suficientemente dura para poder eliminar eso. Y creo que además empieza desde la responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, para mí la forma de operar es muy clara y creo que si todos actuáramos en ese sentido, las cosas serían muy distintas, ¿no? No esperando a que otro venga a decirnos si está bien o está mal. Y creo que en cuestiones urbanas la oficina no hace diferencia entre arquitectura y urbanismo. Yo creo que ahí esa diferencia que surgió en los 50, 60 sobre la planeación urbana y la arquitectura, es muy problemática porque toda arquitectura plantea una cuestión urbana sin ninguna duda, ¿no? Entonces, para mí la arquitectura tiene que plantear esa extensión de la relación ante la ciudad y cómo además pensar la ciudad ante la relación de la arquitectura, ¿no? Y la sociedad y muchas otras características. Entonces, no hacemos distinciones, pero no significa que no trabajemos y operemos en ese ámbito. Creo que el espacio público en la oficina ha sido un tema increíblemente recurrente y sobre todo no solo la producción del espacio público de nivel como de planeación desde arriba, sino la producción del espacio público de social, desde abajo para arriba, ¿no? Y es un tema que está recurrentemente en muchos de nuestros espacios y hemos hecho muchos proyectos que tienen injerencia en ese ámbito. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Muchas Tatiana, otra vez. Gracias.